Pero, ¿de dónde vamos a sacar el dinero para tu tratamiento? Sara se indignó. ¿Somos millonarios? ¿Qué tipo de operaciones necesitas en el extranjero? ¿De dónde vamos a sacar tanto dinero? Nos hemos gastado casi todos nuestros ahorros en médicos y hospitales, y pronto no tendremos dinero ni para las necesidades. Durante 6 meses estuvo muy cansada de la situación en que se encontraba. José no trabajaba y para ella era una carga mantener a su marido, que apenas podía levantarse de la cama. Cada día estaba más débil, y ella se debatía entre el trabajo y la familia. Era insoportable. Durante el tiempo en que José trató infructuosamente de curar el cáncer descubierto de repente, Catalina durmió como mucho 2 horas por noche. Llevaba meses así y sentía que cada vez perdía más el control de la situación y de sí misma. Así que para tu Francia tenemos dinero, pero para mi tratamiento no. Así que resulta que morir, querida, indignado Sergei. Así que tu carrera es más valiosa para ti que tu propio marido. Nunca pensé que te convertirías en una persona tan cínica. El trabajo lo era todo para Sara. Ella quería progresar en serio, y eso requería esfuerzo. José nunca entendió su ambición. Pero como en un momento dado se enamoró de ella sin memoria, no pudo hacer nada al respecto. A los 25 años, Sara viajó por media Europa. Cubrió los mayores acontecimientos sociales de distintos países. Aspiraba a ser una de las mejores periodistas del país. Para ella era una cuestión de principios. Hace unos años, todo empezó con la implicación en asuntos sociales corrientes. Sara siempre se interesó no solo por su propia vida, sino también por la vida social. Estaba convencida de que podía influir en el curso de los acontecimientos del mundo. Por eso, después de la escuela se esforzó al máximo por aprobar los exámenes para entrar en la Facultad de Periodismo, lo que debido a la gran competencia era muy difícil de conseguir. Pero lo consiguió. Ya en segundo curso. Consiguió trabajo en una cadena de televisión regional, y 1 año después viajaba por todo el país en viajes de negocios. Al final de su 5.º año, cuando sus compañeras apenas empezaban a pensar en un empleo, los superiores de Sara ya la enviaban de viaje al extranjero. Su madre estaba orgullosa de su hija y, cuando decidió casarse, la desanimó de todas las formas posibles. ¿Para qué lo necesitas?, le preguntó Ana. Y lo más importante, ¿con quién has decidido casarte? Míralo, es un vago sin carácter. Donde le pongan. ¿Cómo vas a vivir con él? ¿Qué sentido tiene tener un hombre así? Conocieron a José por casualidad. Una noche, a Sara se le rompió la grifería. Y a la mañana siguiente, ella tenía programada una negociación importante. Dejándolo todo, corrió a una tienda cercana, que para entonces ya estaba cerrada. Chica, nuestro horario de trabajo terminó hace 5 minutos, dijo el joven, cuando Sara llamó con fuerza a la puerta, exigiendo que le abrieran. Por favor, se lo ruego mucho. Pidió en un tono más bien áspero que no toleraba objeciones. Le sobran 5 minutos. Y toda mi vida podría irse al garete por esto. José cedió y abrió la puerta. Soy de hablar rápido, Sara. Solo tengo 2 pares de auriculares. Siempre pensé que tendría un par de repuesto, pero estuve a punto de no tenerlos. Sucede. José se dio cuenta de que ella le había llamado la atención, pero ni siquiera se dio cuenta de cuánto. Durante todo el día siguiente, la atractiva morena de ojos inteligentes y expresión seria no se apartó de su mente. Pensaba en ella y en el fondo de su corazón esperaba que algún día volviera a la tienda y pudiera conocerla. Y así ocurrió 15 días después. Era un joven normal y corriente que, unos años atrás, no había obtenido suficientes puntos para acceder a un curso de gestión. Y después de servir 1 año en el ejército, como debía, José consiguió un trabajo en una tienda cercana a su casa para ahorrar dinero para sus estudios. Quería formarse y conseguir algo en la vida. Su madre le apoyaba en todo, aunque le disgustaba que su hijo no pudiera ingresar en el instituto inmediatamente después de graduarse.
nunca hablaba de ello abiertamente. El tono seguro de Agatha era el principal apoyo de José. Pero la buena relación con su madre llegó a un abrupto final cuando decidió casarse. Después de conocer a Sara, tuvieron una conversación seria y muy desagradable. José, no quiero que pienses que estoy interfiriendo en tu vida. Pero compréndelo, esta chica no es tu media naranja, dijo la madre. Es de otro mundo. Tiene grandes ambiciones. Una mujer así traerá miseria a la familia. Tiene 25 años y no quiere tener hijos. Nunca está en casa. Siempre está viajando en sus viajes de negocios. No serás feliz con ella, créeme y sigue el consejo de tu madre. Ella lo crió sola. Por eso la felicidad de su hijo era lo más importante en su vida. No quería que comprometiera su vida con una chica para la que la familia nunca sería lo primero. Agatha nunca tuvo en cuenta su propia experiencia vital, como muchas otras chicas. Se casó en plena juventud. Apenas había terminado el primer curso. Y cuando conoció a Gaspar, decidió dedicarse a su familia. Un año después de conocerse, Agatha se quedó embarazada, y cuando nació un hijo, ella no solo cocinaba, lavaba y limpiaba, sino que también se ocupaba del niño, mientras su marido seguía estudiando y no aportaba ni un céntimo a la casa. Vivían con su madre, que, por amabilidad, dejó entrar en el piso al marido de su hija. Esto es solo por el bien del niño, dijo. Si no fuera por el nieto, no estaría aquí. No solo no hace nada en casa, sino que vive a costa nuestra, de sus padres, y como mucho aporta unos cientos al mes. Estaba muy descontenta con la elección de su hija, un yerno así no le convenía. Pero no podía hacer nada. Cuando Gaspar obtuvo su diploma, se divorciaron. Resultó que la creación tan temprana de una familia fue un gran error. No va a vivir con Agatha. Criar a un hijo le ocupará demasiado tiempo, lo que podría afectar negativamente a su carrera. Al fin y al cabo, acaba de empezar su andadura profesional y toda su atención debe centrarse en el trabajo. Y ya te dije que no te involucraras con él, dijo Blanca muy preocupada por su hija y sin poder ocultar su indignación. Tras el acto de su yerno, cuando éste le comunicó que había solicitado el divorcio, la mujer tiró sus cosas por las escaleras. Gritó a toda la entrada, «Y tú no puedes acercarte a tu hijo». Por la noche, Agatha sollozaba sobre la almohada, pero por la mañana se levantaba como si nada y se ocupaba de su hijo pequeño, al que se esforzaba por no mostrar sus emociones. Estaba segura de que los niños lo sentían todo, y si ella lloraba, su hijo se pondría nervioso. Cuando el niño tenía 5 años, Blanca mantuvo una seria conversación con su hija. «Agatha, es necesario dar Sergei en el jardín», ella dijo, «deje por lo menos 2 años antes de la escuela en el colectivo estará en el equipo, acostumbrarse, socializado. Y es necesario determinar de alguna manera su futuro, no se puede recuperar en el instituto. Y usted no tiene tiempo para estudios completos. Tienes que trabajar de alguna manera. Por supuesto, podemos seguir viviendo de mis ahorros, pero no es una solución. Al menos deberíamos terminar algunos cursos y buscar trabajo en algún sitio». Agatha se dio cuenta de que su madre tenía razón. No había nada que esperar, ni motivos para esperar. Desde el divorcio, Gaspar no había hecho ni un solo intento de ver a su hijo. Ni llamadas, ni cartas, ni visitas, y, por supuesto, no pagó la manutención. Deberíamos demandarlo. Blanca continuó. ¿Por qué estás tan orgulloso de ti mismo? Si su sueldo es oficial, pagará como un bombón, no se irá a ninguna parte. Mamá, ¿pero qué juzgado?, le contestó Agatha. ¿Qué? Seré deshonrada. Es humillante pedirle dinero a tu exmarido, con el que no solo te divorciaste, sino que te abandonó despreciable y descaradamente. No hay nada humillante en ello. Él hizo el acto, ahora que pague. No en su posición de tirar el dinero alrededor, él todavía y todas las deudas de los últimos años contará. Le dará algo a lo que recurrir.
comenzó Blanca esta conversación hasta que pudo insistir. Unos meses más tarde, Gaspar obtuvo la pensión alimenticia, tras lo cual apareció en la vida de su hijo y presentó una contrademanda. Insistió en que Ágata está obligada a darle la oportunidad de comunicarse con el niño, prevenir la decisión del tribunal. Ella no podía legalmente. Mamá, mira a dónde va esto. A eso se ha reducido, a que quieres quitarle la pensión alimenticia. Ahora pondrá a José en mi contra. Que se reúnan en tu presencia. No veo el problema. Contestó la madre. José no querrá estar con él cuando crezca. Blanca se equivocó. Pero Blanca se equivocaba. José se encariñó cada vez más con su padre. Y no le disgustaba en absoluto estar con él. De adolescente, pasaba más tiempo con Gaspar que con su propia madre. Pero su padre no le ayudaba en nada. Quizá puedas pedirle a tu padre que te pague los estudios, dijo Ágata, cuando José no pudo entrar en el instituto y se quedó sin presupuesto. Si entras por correspondencia, podrás evitar que te recluten en el ejército. Pero José se negó en redondo. No le pediré nada, respondió. No está bien. Soy adulto y tengo que ocuparme de mis propios problemas. Cuando se enteró del fracaso de su hijo, Gaspar ni siquiera se ofreció a ayudarle. En toda su vida no había invertido un céntimo en el niño y, salvo el diálogo regular, José no veía nada de él. A Ágata, que había aceptado un trabajo como contable nada más terminar sus estudios y proporcionaba a su hijo todo lo que necesitaba, le molestaba esta situación. Pero no podía hacer nada para influir en José. Os quiero a los dos, le dijo a su madre cuando ésta expresó su disgusto por otra de las acciones de Gaspar. Estoy muy contento de poder comunicarme tanto con mamá como con papá. A diferencia de Ágata, Gaspar aprobaba la elección de su hijo. Creía que los padres no tenían derecho a interferir en la vida privada de los hijos adultos. Si la quieres y crees que hacéis buena pareja y podéis formar una familia, entonces cásate, le dijo. No entiendo a tu madre en absoluto, pero, ¿a ella qué le importa? Al fin y al cabo, son tus errores y de nadie más. Pero aunque no funcione, divórciate y cásate con otro. No vivimos en la Edad Media. Gaspar mismo nunca se casó después de su divorcio de Ágata. Al principio no tenía tiempo, estaba ocupado con el trabajo. Luego se dio cuenta de que no lo necesitaba. Amaba una vida libre, sin compromisos. Y cuanto más envejecía, más se convencía de que su matrimonio con Ágata fue inoportuno y un error. Se alegraba de haberse divorciado. Ágata tampoco había sufrido durante mucho tiempo. Pero nunca fue capaz de encontrar un compañero de vida. Todo su tiempo lo dedicaba al trabajo y a criar a su hijo. Y Blanca apoyó a su hija en su decisión. No deberías casarte nunca más. Ya te has quemado una vez. Ya te has quemado una vez y es suficiente. Los hombres son así. Un día están dentro y al día siguiente fuera. No necesitan mujeres con sus propios hijos. No necesitan mujeres con los hijos de otros hombres. A veces Ágata sufría de soledad. Se daba cuenta de que tarde o temprano José se casaría y abandonaría el nido de sus padres, y esa era también la razón por la que tomaba la boda de su hijo con tanto dolor. Mamá. ¿Ya has visto a esa chica? Hablaba a menudo con Blanca de la prometida de su hijo. Pero no es el mismo tipo de chica. No puede tener una chica así, José. Para una familia, necesitamos una chica modesta, tranquila. Buena, con buenos modales. Y esta es una arribista. No quiero ni imaginar cómo van a vivir juntos. Justo después de la boda, Sara y José alquilaron un piso. A él no le hizo mucha gracia. Pero no se atrevió a discutir con su nueva esposa. No voy a vivir con tu madre bajo el mismo techo, dijo Sara con firmeza. Ya sabes lo que siente por mí. Y es pequeña, y tu abuela también vive allí. Pero, ¿qué clase de familia es esa cuando no soy mi propia jefa en mi propia casa?
No, viviremos separados. Eso está fuera de discusión. Ágata se resintió de la decisión. Tras la mudanza, llamó a su hijo todos los días y, al oír de nuevo que Sara no estaba en casa, decidió hacerle una pregunta franca y dura. ¿Por qué te casaste con ella, hijo? No cocina, no lava, no limpia. Ni siquiera se acuesta contigo. ¿Cuándo vas a hacerlo si ella siempre está viajando en sus viajes de negocios? Apuesto a que tiene a alguien allí, ¿no? ¿Qué pasa con los niños? ¿Cuándo va a tener hijos? No se está haciendo más joven. Ni siquiera piensa en las cosas más importantes. Al oír las palabras de su madre, José se sintió muy dolido. Él quería una familia normal y corriente, hijos, casa propia, comodidad. Pero quería sinceramente a Sara y en su cabeza ni por un segundo podía imaginar cómo era posible todo eso sin ella. Ágata sostenía desde hacía tiempo que si la vida familiar no cuadraba, había que divorciarse. Pero José ignoraba todo lo que ella decía. Se alegraba de las escasas tardes que pasaban juntos los fines de semana, que siempre llegaban tan de repente. Si Sara llamaba para decir que se iba 2 días de vacaciones, José dejaba inmediatamente el trabajo para pasar tiempo con ella. Solo después de 5 años de matrimonio se atrevió José a hablar de hijos con su mujer. Amor, tú y yo no somos jóvenes después de todo. Dijo con calma. Ya tienes 30 años, ya es hora. Entonces será demasiado tarde. Antes de que te des cuenta, los años pasarán volando, y sin hijos. Quiero una familia normal de pleno derecho. Quiero que tengamos herederos y preferiblemente no solo un hijo, sino al menos 2. No entiendo qué quieres de mí. Sara se enfadó. Como si cuando te casaste no supieras que no me iba a convertir en una gallina, por cierto. Yo no me acerqué a ti, tú te acercaste a mí. Podrías haberme ignorado. Y créeme, no habría perdido nada. Sara se daba cuenta cada vez más de que estaba harta de este matrimonio. Nunca quiso casarse. Las relaciones existían para ella en algún universo paralelo. En todos los años anteriores a conocer a José, nunca había salido con un hombre más de 1 año. Empezó a aburrirse de todas las conversaciones sobre la vida doméstica y otras trivialidades de la vida, que surgían cada vez con más frecuencia. Tenía tantas cosas importantes que hacer que no le quedaba tiempo para pensar seriamente en su familia y sus hijos. Se casó con José por aburrimiento. Quería saber lo que era estar casada, vivir en familia. Y pensó que él sería más adecuado que nadie para ese papel. No había amor por su parte. Sentía simpatía por él, pero este sentimiento no tenía nada que ver con la profundidad interior de su alma. Había pensado en el divorcio mucho antes del terrible diagnóstico de José. Pero no había habido ocasión. Y como pasaba casi todo el tiempo en el trabajo, tratando de ganar posiciones aún más altas en el periodismo, los problemas de la familia no la molestaban en absoluto. Sencillamente, no le preocupaban. No pensaba en ello, porque estaba totalmente centrada en los proyectos y los negocios. Al regresar de otro viaje de negocios, Sara vio a su marido presa del pánico sentado en la cocina con los brazos alrededor de la cabeza. Tenía delante un vaso de chupito, y la mujer adivinó de inmediato que no era agua. ¿Por qué has empezado a beber aquí?, preguntó ella. ¿Qué te pasa? Llevo 1 mes sin comer nada. Lo único que quiero es dormir. Me duele mucho. No me encuentro bien, respondió con calma. Pero tú no has estado en casa en todo este tiempo, así que no lo sabes. Claro que no. Adelante, empieza a echarme la culpa otra vez. Por cierto, quiero recordarte que soy el principal contribuyente de nuestra familia, yo también pago este piso. Todo el dinero que ponemos en la hucha, lo he ganado yo. Tu sueldo como mucho cubre los gastos de comida, y no todos los meses. Trabajo como un caballo, no veo la luz del día, y te atreves a reprocharme algo. ¿De verdad? Si te duele algo, ve al médico, puedes ir a uno de pago, tienes dinero.
Ya lo hice. ¿Y qué dijo el médico? ¿Es por eso que estás tan molesto? El médico dijo que las pruebas muestran que es oncología. Requiere cirugía costosa, luego recuperación, luego cuidados. Renuncié a mi trabajo. Esas palabras fueron como una ducha fría para Sara. Ni siquiera sabía qué decir, no sentía simpatía ni compasión. Estaba demasiado cansada para tener sentimientos. Lo único que había sentido en el momento en que José le había hablado de la enfermedad era rabia. Estaba enfadada porque no podía marcharse ahora porque estaría mal y sería feo. El hecho de que ahora tendría que tirar de toda la familia a sus espaldas. La realidad lejana también la cabreaba. Mientras que antes veía las perspectivas con claridad, ahora eran muy oscuras. Tengo tanta suerte de estar casada. Pensó para sí misma. ¿Se lo has dicho a tu madre, a tu abuela? Preguntó Katia. ¿Qué te han dicho? Sí, se lo dije. Mi madre estaba en estado de shock, sollozó al teléfono durante media hora. Ella no puede encontrar un lugar para estar. La abuela tampoco es ella misma. Sara, ¿qué pueden decir? Piensa en ello. Haces preguntas muy raras. Por Dios, respondió el marido. José, no quería decir eso. Me refiero a si están dispuestos a participar económicamente en tu tratamiento. ¿O creen que estoy imprimiendo dinero de goma? Sí, gano un sueldo muy decente. Pero, por favor, no olvides que tú y yo estamos de alquiler. Tenemos muchos otros gastos. Y todo el dinero que he estado ahorrando pensábamos gastarlo en un piso. Al escucharla, José no daba crédito a lo que oía. De sus labios sonaban palabras tan cínicas que resultaban incomprensibles. ¿Qué piso? ¿Qué dinero? ¿De qué está hablando? ¿Cómo podía ser tan indiferente? Sara, ¿ni siquiera te preocupas por mí? Al hacer esta pregunta, no esperaba oír una respuesta positiva. ¿Quién diría tal cosa a la cara de una persona? Pero por la expresión de su cara lo vio y lo entendió todo con claridad. Aquella noche se acostó en un catre por primera vez en los años que llevaban viviendo juntos. Estaba muy ofendido y dolido, y no iba a ocultar sus emociones. Por favor, dijo Katia, metiendo la manta bajo el edredón. ¿Crees que voy a cogerte de la mano y arrastrarte hasta la cama? Puedes dormir donde quieras, incluso en un catre o en un colchón en el suelo. Afuera hace calor, no te vas a achicharrar. Y sobre lo de no preocuparse. Si me importara, probablemente no te estaría preguntando cuánto dinero necesitas y si tus padres contribuirán a los gastos. Necesito planificar un presupuesto porque estoy a cargo de todos los asuntos financieros en esta familia. Por si lo has olvidado, claro, también tienes un padre. Que yo sepa, no es pobre. Él también podría ayudarte. José, solo eres inmaduro, emocionalmente inmaduro. En tu visión del mundo, todo se mide por sentimientos y emociones. La mía es la realidad y el sentido práctico. Así que es discutible a quien no le gusta quién. Después de decir eso, se fue a la cama y se durmió al instante. Y pasó toda la noche sin dormir, pensando en las palabras que ella dijo. Déjala ir a donde quiera, dijo Ágata, déjala ir, olvídala, como si nunca hubiera estado en tu vida. Ella quería ir a Francia. Ya ves, no le importa su marido, no le importa su familia. Todo lo que quiere es hacer sus recados periodísticos. Hijo, debes darte cuenta de que la gente como ella pasa por encima de sus cabezas y no se da cuenta. Y ella no se preocupa por ti en absoluto. Incluso si mueres aquí, ella no se molestará. Dentro de unos meses encontrará a otro, y dentro de un año ni siquiera se acordará de tu nombre. José se sintió muy dolido al oír a su madre decir eso. Pero en el fondo se dio cuenta de que tenía razón. Habían tenido tan mala charla con Sara el día anterior que estaba llegando a la conclusión de que ella no le necesitaba para nada. ¿Qué has decidido sobre nuestra conversación de ayer?
Preguntó ella en cuanto Sergei se despertó por la mañana. ¿Vas a averiguar con tu padre si va a participar económicamente en tu tratamiento? Llevo 6 meses pagándolo todo yo solo. Y, a decir verdad, estoy muy cansada. Me llevo el resto del dinero porque dentro de 15 días me voy a Francia, donde necesitaré algo para vivir al menos 3 meses, quizá incluso más. Durante todo el tiempo que su hijo había estado enfermo y apenas había salido de la cama a causa de sus fuertes dolores de cabeza, Gaspar nunca se había ofrecido a ayudarle económicamente. Evitaba el tema en las conversaciones, procuraba no tocar el asunto para no enfrentarse abiertamente a Sara. José aún se atrevió a hablar con su padre, pero como respuesta escuchó algo que dejó para siempre una marca negativa en su mente. ¿Por qué tengo que dar dinero?, preguntó sorprendido Gaspar. Eres adulto y tienes una familia, una mujer, sois una pareja y deberíais apoyaros mutuamente en las situaciones difíciles. ¿O es que Sara no tiene suficiente dinero? Que yo sepa, se gana la vida decentemente. Y tiene suficiente ahorrado para que le dure un año más, luego ya veremos. Tal vez no tenga sentido esta operación en absoluto. Todavía tenemos que llamar a las clínicas del extranjero, reunir toda la información. José se quedó estupefacto ante la respuesta de su padre. No esperaba que ni siquiera su padre se negara a apoyarle en una situación tan difícil. Tras esta conversación, por primera vez en años, Ágata decidió intervenir en su relación. ¿Qué padre eres? Tu hijo se está muriendo y tú ni siquiera mueves un dedo. No entiendo tu queja, Ágata, dijo con calma. Si la situación fuera desesperada y no tuvieras ni un céntimo de dinero, por supuesto, como cualquier otra persona normal, te ayudaría. Por el bien de mi hijo, me quitaría la camisa. Pero me estás pidiendo dinero solo por pedir, ¿no? Sara ya no quiere dar todo su dinero para el tratamiento de José. Se va a Francia, tiene un largo viaje de negocios, un evento, un trabajo. Puedo entenderla, ha pasado mucho tiempo desde que le diagnosticaron. Después de todo, nada ha cambiado en ese tiempo. La enfermedad ha progresado y sigue progresando. Los médicos no dan ningún pronóstico. Por lo que sé, dicen que el tumor crecerá gradualmente. Entonces, ¿quién necesita este tratamiento y por qué? ¿De qué serviría, aparte de malgastar dinero? Sara gastó unos cuantos miles. ¿Ahora quieres que le dé la misma cantidad? Honestamente, esa es una actitud muy extraña. No la entiendo. Gaspar estaba realmente seguro de que el tratamiento de José era ineficaz y no tenía sentido seguir pagándolo. Pero no quería entender y aceptar que el dinero era necesario para un examen a fondo en el extranjero, era demasiado complicado y caro. Requeriría mucho esfuerzo y tiempo. Gaspar no estaba moralmente preparado para ello. Siempre se había conformado con la comunicación con su hijo, pero sin inversiones materiales. Gaspar se consideraba un buen padre porque estaba convencido de que lo más importante en las relaciones familiares es la comunicación y el apoyo. «Podrías vender el piso», le dijo. «Tienes un piso grande y bonito. Tu madre y tú podéis cambiarlo por otro más pequeño. Con la diferencia podéis pagar el tratamiento de José. Cuando se acabe el dinero, me involucraré. Hasta entonces, lo siento, pero no veo el punto. Ni siquiera puedes decidir lo que quieres o lo que necesitas. Un minuto estás diciendo que necesitas ser hospitalizado. Aquí, al siguiente estás diciendo que necesita ir a Europa. Tendrás que decidir por ti misma». Los médicos decían una cosa y otra y no daban ningún pronóstico. Desgraciadamente, las enfermedades oncológicas son cada vez más jóvenes, dijo un destacado especialista del centro médico tras otro examen. Si hace solo unas décadas era imposible imaginar que una persona de tan corta edad se encontrara con una enfermedad tan grave, ahora es algo habitual. La indiferencia de los médicos tampoco les sorprendió. Tanto Ágata como Blanca se dieron cuenta de que había decenas de personas como José. Y si tuvieran que repasar el historial de cada persona en profundidad, no tendrían energía ni nervios suficientes para este trabajo. Tú y yo tenemos que arreglar a José.
Sara puede ir donde quiera. Ni siquiera puedo hablar de Gaspar en paz. Ya te he contado todo sobre él. Cometiste un gran error al casarte con él. Pero, por desgracia, no se puede deshacer. Él no está fuera de tu vida. Ágata compartía los sentimientos de su madre. Cuando hablaba con Gaspar, se daba cuenta de lo fríos e indiferentes que eran sus ojos. Si en su juventud solo tenía los rudimentos del egoísmo, que temía desarrollar para no desagradar a los extraños, en la edad adulta se habían formado en él las más bajas cualidades humanas. No era simplemente egoísta. Era el tipo de persona que estaba dispuesta a ver morir a sus parientes y allegados, siempre que no le tocaran a él. 15 días después, Sara se marchó a Francia. Cuando se acercó a José para despedirse, éste le dio la espalda. «No te hagas el dormido», dijo Sara. «Te he visto despierto esta mañana. José, hablemos humanamente. Tengo un avión dentro de 3 horas. He madrugado a propósito para no llegar tarde. Todavía queda tiempo». Siguió tumbado en la cama, con la mirada fija en el mismo sitio. Mientras tanto, Sara seguía hablándole. «Vale, digamos que lo dejo todo ahora y me quedo», sonaba sarcasmo en su voz, pero intentó disimularlo y fingir que estaba tan preocupada por su marcha como él. «¿Qué me esperaría aquí? Tendré que dejar mi trabajo y cuidarte las 24 horas del día. Cambiarte los pañales, porque muy pronto ni siquiera serás capaz de ir al baño tú solo. En unos meses nos quedaremos sin dinero, nos endeudaremos y viviremos esclavizados. No se sabe cuánto tardarás en curarte y recuperarte. Si es que eso ocurre. Y no podré volver a trabajar y ponerme al día. El tren se habrá ido para siempre. ¿Es esa realmente la vida que quieres para mí? Ciertamente no la deseo para mí. Lo lamento. Tu madre y tu abuela pueden cuidarte mientras trabajo. No dije que no te enviaría dinero. Seguiré ayudándote económicamente, pero no más». Cumplió su palabra. Unas semanas después de marcharse, transfirió parte de sus honorarios a la cuenta de Ágata. Pero cada vez la cantidad era menor. Gastó el resto de sus ahorros en el alquiler de una vivienda, que tuvo que pagar con varios meses de antelación cuando se mudó, y en otros gastos domésticos. «Sara, ¿por qué tan poco esta vez?», preguntó Ágata cuando la llamaron. «José y yo apenas tenemos dinero para pagar los honorarios de los médicos y las medicinas. Pensé que enviarías al menos tanto como la última vez. Mira, yo tampoco soy de goma. Por favor, entiéndelo», respondió irritada. «La vida en el extranjero es muy cara. Ya me estoy partiendo el culo trabajando. ¿Cuánto vale un piso solo? Por no hablar de todos los demás gastos. Y también tengo que ahorrar algo. Cuando vuelva, ¿de qué vamos a vivir? Tú no trabajas, José tampoco. Gaspar no va a ayudar a pagar mi tratamiento». Ágata no entendía por qué tenía que pagar ella todos los gastos del viaje. «Quizá podrías hablar con tu jefe y que te reembolsara al menos parte del dinero», le pidió a Sara un mes antes de marcharse. «¿Podrías dejarnos esa cantidad? Diles que tu marido está enfermo. De alguna manera deberían entender tu situación, si eres una especialista tan valiosa y quieren cooperar contigo». Pero Sara dijo que no. «No, no lo haré bajo ningún concepto», dijo. «¿Quieres que enseñe toda mi ropa interior en el trabajo delante de mis compañeros? Ni hablar. No saben ni sabrán nada de la enfermedad de su marido. Los asuntos familiares no son de su incumbencia. Y usted, por cierto, podría buscar trabajo. No eres tan mayor y llevas años en casa. Blanca podría cuidar de José y tú y yo ganar dinero. Podríamos arreglárnoslas». Ágata guardó silencio ante los ataques. Intentaba no enfadar a su cuñada, a la que apenas soportaba, pero la necesitaba. Porque no había nadie más para pagar los gastos de José, cada día más enfermo. Y Sara se fue alejando poco a poco de la familia.
Y no era solo por el trabajo. En uno de los actos conoció a un hombre muy interesante cuando se acercó a saludarla. Al principio incluso se sorprendió. Solo podía hablar en su francés nativo, que Sara conocía lo suficiente como para mantener la conversación. Bernard era un empresario local. Había pasado toda su vida en Francia. Aquí había nacido, crecido, se había educado y había organizado un negocio de vinos. Hablaron toda la noche. Por la mañana, cuando Bernard acompañó a Sara a su piso, ella ni siquiera recordaba de que habían hablado. Por primera vez en mucho tiempo se sintió realmente libre y feliz. Era como si tuviera un segundo aire. Solo al día siguiente del suceso, cuando por fin tuvo su único día libre en mucho tiempo y pudo estar a solas consigo misma y sumergirse en sus propios pensamientos, se dio cuenta de lo cansada que estaba de todas las circunstancias que le habían ocurrido. Cansada de sacar adelante a su marido enfermo por sentido del deber y compasión. Cansada de escuchar los reproches de su madre y de su abuela. Cansada de todo lo que la había rodeado durante los últimos 6 meses. Sin darse cuenta, marcó el número de su madre y, al oír la voz de esta en el auricular, le dijo: «Necesito consultarte. ¿Te viene bien hablar ahora?» Después de escuchar atentamente a su hija, Ana, dijo: «Sara, ni se te ocurra. Divórciate. Ya te dije cuando os casasteis que no erais pareja. Pero no me hiciste caso. Aunque siempre estuve segura de que ni siquiera lo amabas. Solo te interesaba formar una familia. Así que lo hiciste. No pensaste en las consecuencias. Ahora, ¿por qué querrías ser una carga? No quieres tener que pagar su tratamiento por quién sabe cuánto tiempo, y no está funcionando en absoluto. Y si muere, su madre y su abuela te masticarán y te colgarán todos los perros. Les des lo que les des, no es suficiente. Su padre no le dio a su hijo ni un centavo. Todo recae sobre tus hombros. Que vendan su piso, que lo operen, lo que sea. Ya no debería preocuparte. Y si las cosas funcionan con el francés, está bien. Siempre ha sido mi sueño que vivas en el extranjero. La relación se desarrolló rápidamente. El romance de Sara y Bernard era tan vívido y apasionado que, una semana después de comenzar su relación, todos sus compañeros lo sabían. Sara se sorprendió de sí misma. Si viviendo con Jorge no tenía tiempo de hacer nada en casa, porque volvía del trabajo como un limón exprimido y solo quería dormir, al lado de Bernard parecía sentirse más fuerte, a pesar de que solo dormía 3 horas al día, tenía tiempo para absolutamente todo. Incluso las románticas cenas caseras se convirtieron en algo habitual para ellos. Y Sara disfrutaba mucho cocinando cada día deliciosos platos franceses. Aprendiendo poco a poco la cocina, nueva e inexplorada para sus países, durante un mes entero no pensó en nada más que en su relación con Bernard. Y en su futura vida en común. Pero su felicidad se vio interrumpida por una llamada telefónica. Esta vez no era Ágata, sino el propio José. «Katia, me gustaría aclarar cuándo volverás», preguntó sin preámbulos. «Dijiste que te ibas 3 meses y el último mes acababa de empezar. Quiero saber cuándo piensas volver. Mamá me dijo que la última vez enviaste muy poco dinero. No teníamos suficiente para nada. Y todavía estamos planeando ir a Europa para una revisión. Esta es mi última oportunidad. Debes entenderlo». Las palabras de su marido enfadaron mucho a Sara. De repente sintió mucha rabia. «No, tienes que decir algo así. Mamá y yo, debemos entenderlo. Hace más de 6 meses que lo entiendo. Y no hay gratitud. Siento que es culpa mía que esté enfermo y que se lo debo de por vida», pensó para sí. «José, no voy a ir», respondió con calma tras un momento de silencio. «Me caso y me quedo en Francia. Intentaremos divorciarnos a distancia, para que no haya burocracia». Tras estas palabras colgó el teléfono, y solo al cabo de unos segundos se dio cuenta de que lo había dicho tan abierta y directamente, sin timidez ni rodeos.
De repente se sintió aliviada. Por fin había cortado el nudo que tenía tan apretado alrededor del cuello que a veces le costaba respirar. Estaba segura de que su vida sería completamente diferente. Y no tenía ni idea de lo que realmente le esperaba. De acuerdo, te daré el dinero para la operación, dijo Gaspar, pero con una condición. Yo mismo llamaré a las clínicas y lo arreglaré todo también. No quiero malgastar el dinero. Ágata no tuvo más remedio que aceptar. Era su única oportunidad de salvar a Jorge y no tenían derecho a no aprovecharla. Durante 15 días, Gaspar y su intérprete hablaron con representantes de clínicas extranjeras. Solo cuando encontró en la página web de una de ellas reseñas sobre experiencias satisfactorias en operaciones de recuperación similares, informó a Ágata de que estaba listo para reservar los billetes. Deberíamos ir, dijo. Deberían ayudarle. Pero te das cuenta de que no podemos ir todos juntos. No solo el tratamiento, sino también el alojamiento es muy caro. Alguien tiene que acompañar a José. No seré yo, porque tengo trabajo que hacer. Y no puedo estar fuera tanto tiempo. Creo que Ágata debería ir porque, Blanca, no te ofendas, pero sabes que ya no eres joven. Podría pasarte algo y ni siquiera tienes seguro. Las mujeres estuvieron de acuerdo con la opinión de Gaspar. Y una semana después Ágata y José volaron a Alemania. Al hombre lo alojaron inmediatamente en una habitación individual y Ágata se fue a vivir a un hotel. Estaba tan preocupada por su hijo que no encontraba dónde estar. Le parecía que la operación de recuperación duraría una eternidad, que pasaría encerrada entre 4 paredes, porque no conocía el idioma. Gaspar había contratado a un intérprete solo para comunicarse con el personal médico. Había tenido la prudencia de no gastar en las actividades de ocio de su exmujer porque no se sentía obligado a hacerlo. En los pocos meses que habían pasado en Alemania, Gaspar solo había llamado 3 veces. La primera, para saber cómo les había ido y si todo iba bien. La segunda, para saber cómo había ido la operación. Y la tercera, para saber cuánto duraría la terapia. Cuando el médico le dijo que la operación había sido un éxito, Ágata se tranquilizó. Por primera vez en mucho tiempo tuvo la esperanza de que su hijo se recuperara y pudiera volver a su antigua vida. Estaba muy delgado y pálido, le dolía mirarle, pero hizo todo lo posible por ocultar sus emociones para no disgustar a su hijo. Ágata se dio cuenta de que tenía que ser un apoyo para él, no una carga lacrimógena que agravara con su mal humor una situación emocional ya de por sí difícil. La mujer rodeó a su hijo de cuidados mientras estaban en el extranjero y tras su regreso a Rusia. Cada día José se sentía mejor, pero su estado moral seguía siendo muy difícil. «Mamá, ¿y Sara?», preguntó, nada más volver en sí después de la operación, «¿te ha llamado? ¿Le has dicho que nos hemos ido al extranjero para la operación?» «Hijo», dijo Ágata en voz baja, «Sara dice que va a pedir el divorcio. Creo que ya ha venido a Rusia y ha empezado a decidir». «Mamá, pero, ¿cómo puede ser?». José estaba conmocionado por lo que oía. No podía creer que Sara lo hubiera hecho. «Esperé hasta el último minuto que no sucediera, debe haber algo de humanidad en ella. Está bien que esté en contra, o mi opinión no cuenta. Esperaba que lo dijera por despecho. Últimamente está muy enfadada conmigo. Pero puedo entenderla. Es mucho cargar con una familia durante tanto tiempo. Hijo, eso no es en lo que tienes que estar pensando ahora mismo. En tu salud. Olvídate de ella. Déjala vivir como ella sabe. Quiere casarse. Deja que se case. No podemos prohibirle nada. Intenta no pensar más en ella, piensa en ti. Necesitas la fuerza para seguir con tu vida ahora. Y tu Sara se arreglará sola». Aunque José sabía que Sara tenía intención de divorciarse de él, no se tomó en serio las palabras de su mujer. Estaba dispuesto a perdonar su relación con otro hombre. Todo eso era completamente irrelevante. Pero que ella decidiera divorciarse de él después de todo, no podía creerlo.
Pero ¿cómo podría? Después de todo, él la quería tanto, incluso cuando se peleaban. José nunca pensó en separarse. Sara era la única mujer de su vida a la que amaba con locura. «No lo entiendes, mamá», dijo. «¿Cómo voy a vivir ahora sin ella? Tal vez podrías llamarla, hablar con ella, averiguar qué le pasa en Francia. ¿Con quién se va a casar? Es importante que lo sepa, mamá, por favor. Hijo, deja esta historia, te lo ruego. Pronto estaremos en casa, tendrás una nueva vida». Ella tomó esta decisión y tiene que asumir su responsabilidad. En el fondo, Ágata odiaba aún más a Sara. Nunca había estado muy contenta con la elección de su hijo y, después de lo que había hecho, no sentía más que desprecio por ella. «Vaya panda de niñas», se lamentó Blanca. «Hoy en día intentan abandonar a su suerte a un marido enfermo. Sí, en el mejor de los casos el dedo señalaría, y en el peor de los casos incluso imaginaría terrible. Definitivamente, nadie no echaría una mano. Ahora, si quieres, te casas, si quieres, te divorcias. Puedes casarte y divorciarte varias veces al año, y nadie te dirá una palabra». Ella comprendía y compartía los sentimientos de su hija y tampoco encontraba un lugar, preocupada por José. Algún tiempo después de volver a casa, Gaspar intervino en la situación. «Mujer, nunca te he dado consejos, y no voy a hacerlo ahora, pero aún así», dijo, cuando por primera vez en mucho tiempo Ágata le permitió cruzar el umbral de su casa. Fuera lo que fuera, y hubiera pasado lo que hubiera pasado entre ellos en el pasado, estaba muy agradecida a su ex marido por haber pagado la operación de José, su tratamiento. Da miedo imaginar qué habría sido de él si Gaspar no hubiera intervenido en la situación. Así que, continuó, ya no es un niño, sino un hombre hecho y derecho. Enfermedad, divorcio. Todo esto le puede pasar a cualquiera, nadie es inmune a ello. Pero cómo tratarlo, depende del propio hombre. Tiene que experimentar todo esto dentro de sí mismo, y tomar la decisión de no pensar en Sara y no machacar el pasado las 24 horas del día. Durante los primeros meses tras su regreso, José apenas salió de su habitación, ni siquiera comía y bebía de vez en cuando. Y por más que Ágata intentaba influir en la situación, esta no hacía más que empeorar. No hablaba con nadie. Y en cuanto su abuela o su madre intentaban sacarlo de su depresión o decían algo malo de Sara, él se enfadaba y les gritaba: «No sientas pena por mí, lo sé todo. Un inválido inútil que no es bueno para nadie. Probablemente vas a decir que le puede pasar a cualquiera. Pero por alguna razón, me pasó a mí. No te atrevas a decir eso». Ágata se enfadó mucho cuando su hijo se culpó de la marcha de Sara, y no pudo ocultar sus emociones, por mucho que lo intentó. En primer lugar, no eres un inválido y nunca lo has sido. En segundo lugar, no eres un inútil. Pero mira a tu alrededor, hay tantas cosas interesantes en el mundo, tantas. Mujeres hermosas dignas de tu amor. Aún te irá bien si dejas de sentarte solo entre cuatro paredes y te pones a trabajar. Gaspar era totalmente solidario con Ágata. Así que cuando ella le pidió que hablara con José, él aceptó de buen grado. «José, no voy a compadecerme de ti como hacen mamá y la abuela», le dijo con firmeza. «Te ofrezco una buena salida a tu situación vital. Vamos al mar, a descansar y a relajarnos. Hay muchos lugares interesantes en el país, hay mucho que ver. Tengamos unas verdaderas vacaciones turísticas en toda regla, discotecas en la playa, nuevos conocidos. Aún eres muy joven. Y me vendría bien descansar, porque llevo varios años trabajando sin vacaciones». Después de escuchar a su padre, José pensó por primera vez en mucho tiempo en el hecho de que tanto su madre como su abuela tienen razón. En efecto, se sienta entre las cuatro paredes en total soledad y se entristece tanto a sí mismo como a las personas que tiene cerca. Al fin y al cabo, hace poco estuvo al borde de la vida y de la muerte. Después de reflexionar durante unos días sobre todo lo que está ocurriendo en su vida, acepta ir al mar con su padre.
¿Quieres que nos llevemos a mamá y a la abuela?, preguntó Gaspar. Creo que sí, contestó José. No me parece bien que nos vayamos de vacaciones los dos solos, ellos también se lo merecen. Ágata dudó durante mucho tiempo si debía ir. Mamá, ¿por qué de repente se ha vuelto tan amable?, le preguntó a Blanca. Quiere que vayamos todos al mar. Hay algo que no está bien. ¿Por qué te inventas esas tonterías? Ese hombre quiere ayudarnos de verdad. Ya nos ha ayudado. Si no fuera por él, ¿habríamos salvado a nuestro José? Aunque hubiéramos vendido el piso, no habríamos tenido dinero suficiente. No busques gato por liebre, no hace falta. Era una mujer muy astuta e inteligente. Y observó atentamente cómo Gaspar cambiaba ante sus propios ojos. Ágata no se dio cuenta, porque en sus recuerdos estaban vivos no los momentos más agradables de su pasado juntos. Blanca también lo recordaba siempre, pero después de que Gaspar ayudara a José, empezó a verle a él y a sus actos de una manera nueva. Este viaje les había cambiado la vida, y ni siquiera esperaban que fuera así. Mientras pagaban los billetes, Gaspar se dio cuenta por primera vez de que no pensaba en el dinero como siempre. Ágata dijo, vamos a pagar las entradas enseguida, para no tener que volver a hacerlo después. Y al mismo tiempo planificaremos nuestro presupuesto para el viaje, quién paga qué, cuánto hay que aportar, dónde viviremos. Lo discutiremos de una vez, para que luego no haya malentendidos. ¿De verdad?, responde sorprendido Gaspar. No hace falta dinero. Yo te invité y yo pago todo. ¿De qué hay que hablar? Se sorprendió a sí mismo pensando que disfrutaba cuidando de ellos, de su hijo adulto, al que tanto había descuidado de niño, de Ágata, con la que había hecho lo que no debía en su momento. E incluso la sonrisa de Blanca le producía sentimientos cálidos. No sabía cómo explicarlo, ni siquiera a sí mismo. Durante casi toda su vida Gaspar había estado convencido de que la familia era una carga que solo entorpecía el trabajo y el desarrollo. Pero con el paso de los años, la mayoría de sus amigos no solo llevaban mucho tiempo casados, sino que también criaban nietos. Y él sigue solo. No es que le agobiara mucho. A veces ni siquiera podía entender del todo lo que sentía por su soledad, pero después de todo lo que había pasado empezó a pensar cada vez más a menudo que no había estado viviendo bien. Y no era porque hubiera privilegiado el trabajo desde que era estudiante, sino porque no tenía ninguna responsabilidad por nadie más que por sí mismo. Siempre había vivido según el principio de una especie de libertad cuyos límites se había inventado él mismo. Gaspar estaba convencido de que era imposible cambiar completamente de vida, aunque uno quisiera. Los viejos hábitos permanecerían. Pero al cabo de un tiempo se dio cuenta de lo equivocado que estaba al pensar eso. Era completamente distinto y mucho más sencillo de lo que había pensado. Lo siento, casi te dejo plantada, dijo José, fijándose en la chica con la que casi se había tropezado. Ese día dio un largo paseo por la calle, respirando aire fresco y completamente absorto en sus pensamientos. José ni siquiera se dio cuenta de que afuera estaba oscureciendo y no quería volver a la casita que habían alquilado en la playa. José se había dado cuenta de que Ágata y Gaspar se habían acercado más durante la última semana y no quería molestarles. Blanca había encontrado varias compañeras con las que pasaba los días yendo de compras, a la playa y de excursión. Aquella noche, una de las amigas de la mujer la invitó a visitarla. Y José, después de pasar todo el día en la playa, se fue a un café y luego a dar un paseo por la ciudad. Sí, no es nada, contestó la chica. Aquí es un centro turístico, pasa de todo. Pero estás demasiado triste. Quizá me esté metiendo en mis asuntos, pero ¿te ha pasado algo? José no sabía qué decirle, así que se quedó callado. ¿Acaso pensaba ella que un hombre querría compartir sus preocupaciones con una desconocida que encontró por casualidad en la calle? Pensó. Pero estaba claro que la chica no iba a marcharse. Se quedaron mirándose durante varios minutos. Entonces ella dijo, ¿y vamos a algún sitio? Siéntate. Estoy sola aquí, quiero hablar con alguien. Nunca había estado en balnearios,
pero este año me apetecía, así que decidí venir aquí. José no entendía qué quería de él. Aquella noche no buscaba compañía, quería pasar un rato a solas. Pero, mirando a aquella chica abierta y amable, que sinceramente quería hablar con él, no pudo negarse. En media hora ya estaban sentados en un restaurante nocturno de la costa y hablaban de la vida. Por la mañana, cuando se marchaban, José se dio cuenta de que Irene le gustaba mucho. La acompañó directamente al hotel y paseó por la ciudad durante una hora más. Cuando llegó a casa, el sol brillaba con fuerza en el exterior. «Hijo, ¿dónde has estado?», preguntó Ágata, que estaba preparando el desayuno en la cocina. «Tu padre y yo te llamamos, pero tu teléfono estaba fuera de cobertura. Me preguntaba si había pasado algo, es una ciudad extranjera y estoy preocupado por ti». «Se había quedado sin batería», respondió José despreocupado, y no llevaba cargador. Se dio cuenta de que mentía, y Gaspar y él no estaban tan preocupados por José como porque no volviera demasiado de repente. Ágata seguía intentando ocultar tanto a su madre como a su hijo que había renovado sus sentimientos por Gaspar. «Pero ya no soy un niño pequeño», dijo José, y le guiñó un ojo. «Soy un hombre hecho y derecho, y lo entiendo todo perfectamente. ¿Podrías haberme dicho en la playa que querías que estuviéramos juntos a solas? Ya se me ocurriría algo que hacer por la noche. Siempre hay algo que hacer en una ciudad turística». «¿Qué insinúas?». Ágata estaba avergonzada. «Vamos, mis manos, es hora de desayunar, y ve con tu padre, despiértalo, o se dormirá durante el desayuno». Blanca no volvió a casa hasta la tarde, y estaba radiante de felicidad. Nunca se lo había pasado tan bien. «Estábamos ordenando las cosas que Rosa había tejido», dijo entusiasmada. «Lleva mucho tiempo haciendo esto, tejiendo cosas para vender, estoy tan emocionada. Creo que yo también debería encontrar algo que hacer, para no quedarme sin hacer nada». Durante los últimos años, Blanca había sido incapaz de encontrar algo que valiera la pena. Le parecía que a su edad todas las personas normales debían ocuparse de sus bisnietos y no pensar en su propia vida. Lo que ocurría en la familia deprimía a la mujer, y no podía pensar en otra cosa. Pero cuando José se curó y su divorcio de Sara dejó de ser el principal tema de discusión, se dio cuenta de que sus problemas del pasado habían pasado a un segundo plano. También observaba el comportamiento de su hija y, en cierto modo, se alegraba por ella. Cada día se acercaban más a Gaspar. Y un día Blanca decidió tener esta conversación con Ágata. Ocurrió el último día de las vacaciones, cuando todas las cosas estaban recogidas. Gaspar había ido a comprar recuerdos y José había invitado a Irene a dar un último paseo. «Ágata, pero ya veo lo que pasa», dijo ella. «¿Por qué lo complicas tanto? Que las cosas no hayan funcionado en el pasado no significa que no haya que darle otra oportunidad a una persona». «¿Qué estás diciendo, mamá?». Ágata se dio cuenta de que ya no podía ocultarle a su madre su actitud hacia Gaspar, así que decidió hablar con ella abiertamente. «¿No lo soportabas? ¿No recuerdas cuando eras joven e intentaste convencerme de que no me casara con él? Decías que no era bueno para mí. ¿Por qué cambiaste de repente tu actitud hacia Gaspar?». No podía explicarse cómo ni cuándo había sucedido. Blanca siempre confiaba en su intuición en todos los asuntos de la vida, y esta vez era su intuición la que le decía que Gaspar había cambiado. «No lo sé, Ágata. No sé cómo era cuando eras joven. Eres lo bastante mayor para darte cuenta. Todos hacemos cosas estúpidas cuando somos jóvenes. Nadie vive su vida perfectamente. Y Gaspar no es una excepción. Si estáis empezando a desarrollar una relación, ¿por qué no intentarlo? Los dos sois personas maduras y realizadas. Tú tienes una visión diferente de la vida, él ha cambiado. Es muy posible que ahora podáis construir vuestra relación de otra manera». «Pensaré en lo que dijiste, mamá», dijo Ágata. «Tal vez tengas razón, pero es demasiado pronto para decir nada serio. No me importa verle, pasar tiempo con él a veces,
Pero vivir juntos, definitivamente no. No somos lo bastante jóvenes para irnos a vivir juntos, nuestro destino es amamantar a nuestros nietos, no formar una familia. Blanca no estaba de acuerdo, pero no discutió. La mujer estaba segura de que el tiempo pondría cada cosa en su sitio. De un modo u otro, tarde o temprano ocurriría de todos modos. Blanca lo sabía con certeza. Como también que ningún ser humano podía influir en ello. Hay cosas que suceden por sí solas, sin importar nada ni nadie. Bueno, nos despedimos, dijo José, sentado con Irene en la playa. Ha sido un placer conocerte, eres una persona muy simpática y agradable. Te deseo mucha suerte. Estaba a punto de levantarse e irse, pero ella le cogió de la mano y le dijo, sentémonos un poco más. Es una velada tan agradable que desearía que no acabara nunca. Durante los últimos 15 días se había encariñado mucho con José, y él ni siquiera se había dado cuenta del momento en que quería contarle su historia. Irene le escuchó atentamente y empatizó sinceramente con él. No entiendo cómo se puede abandonar a un ser querido en una situación tan difícil, dijo. Yo nunca lo haría. La carrera puede esperar, el periodismo no es el fin del mundo. Pero la familia es sagrada. No puedes traicionar a tu familia. No eran palabras vacías. Irene creció en un entorno muy difícil, y experimentó lo que se siente cuando no hay familia. Su madre la crió sola, nunca conoció a su padre. La abandonó en cuanto le dijo que estaba embarazada. En toda su vida, Irene nunca se había planteado seriamente buscarlo y saber cómo estaba y qué hacía, conocerlo. Cada vez que había abordado el tema, su madre había retrocedido y le había dicho que dejara de hablar de ello. Irene no tuvo más remedio que obedecer, no quería discutir por unanimidad con la persona más cercana. La situación familiar afectó gravemente tanto a la perspectiva como al estado psicológico de Irene. Siempre recordó con claridad las palabras de su madre, que le dijo cuando tenía 18 años, lo que sea, pero, te lo ruego, no te cases y no tengas hijos. Arruinarás toda tu vida. Aprende de mi ejemplo, hija mía, yo no he visto la vida en absoluto. Porque te parí pronto y pasé toda mi juventud criándote. Irene se sintió muy dolida al oír las palabras de su madre. La niña tenía la impresión de que no la quería en absoluto e incluso se arrepentía de haber nacido. En realidad, no era así. Pero la mujer no quería ese destino para su hija. Quería que Irene recibiera una educación y organizara su vida. Siempre puedes tener una familia e hijos, no es lo más importante en la vida. Le dijo su madre. Irene la escuchaba, tenía miedo de las relaciones serias. Todos sus romances acabaron en fracaso. En cuanto se trataba de hablar de familia e hijos, Irene intentaba evitar el tema, y cuando no funcionaba, rompía la relación, lo que dejaba en el fondo de su alma enormes heridas. Algún tiempo después de romper con otro hombre, se sumergió por completo en el trabajo, y con el tiempo los pesados recuerdos desaparecieron. Solo a veces, cuando Irene tenía tiempo libre, pensaba seriamente que algo en su vida iba mal. Pero no quería cambiar nada, le resultaba demasiado difícil. Así que Irene intentaba ahuyentar esos pensamientos difíciles que surgían en su cabeza. Pero no podía seguir así para siempre. Estuvieron sentadas en la orilla, cogidas de la mano, hasta bien entrada la noche. Les parecía que no había nadie en el mundo más que ellos. José nunca se había sentido tan ligero y tranquilo en su vida, le parecía que todo a su alrededor parecía congelarse. El bullicio y las preocupaciones se habían desvanecido en el fondo, y él deseaba con todas sus fuerzas que aquello durase para siempre. Pero el amanecer no podía esperar, llegó justo a la hora prevista. En unas horas, José abandonaría esta ciudad, y probablemente para siempre. No te pedí tu número de teléfono, dijo. Tampoco te pregunté de dónde eres. Mira, tú y yo estábamos hablando tanto que casi nos perdemos lo más importante. José se echó a reír. E Irene cogió su teléfono y le pidió que le dictara el número. Ya.
Bueno, de acuerdo, dijo Irene. Y metió la mano en los bolsillos y comprobó una vez más que su teléfono estaba muerto. ¿Qué te pasa? No lo entiendo. Es como si le pasara algo, siempre está muerto. A lo mejor no es con él, sino contigo. Irene sonrió. ¿Cuándo fue la última vez que cargaste el móvil? José recordó que la última vez que lo había enchufado había sido hacía más de 2 días. Efectivamente, tiene razón. Muy bien, tú dicta, yo lo memorizaré. Y cuando llegue a casa y cargue el móvil, te lo mando enseguida. Irene dictó los números a la memoria de José, que ni siquiera tuvo que repetirlos 2 veces. Los memorizó enseguida, como su fecha de nacimiento y otros acontecimientos importantes de su vida. Cuando llegó a casa, la llamó inmediatamente y hablaron durante varias horas más. Solo se despidieron cuando Gaspar entró en la habitación y dijo: «Hijo, ya basta, estamos a punto de perder el tren. Te quedarás aquí. Ya ha llegado la casera, tenemos que dejar la casa». José se habría quedado aquí para siempre si hubiera vivido en este pueblo. Pero Irene, como José, se había marchado, en unos días tenía que volver al trabajo. Durante todo el camino de vuelta José escuchó el traqueteo de las ruedas, miró por la ventanilla y pensó en Irene. Por primera vez en mucho tiempo no pensaba en Sara, y cuando se sorprendió a sí mismo con ese pensamiento, sintió un gran alivio. Ni siquiera esperaba volver a verla. Ya no la quería y no la necesitaba. Cuando José estaba a punto de irse a la cama, sus pensamientos fueron interrumpidos por su padre. «Hijo, cuando llegues a la ciudad, deberás decidir qué harás a continuación», dijo Gaspar. «No te quedarás en casa con tu madre y tu abuela. Hay muchas cosas interesantes que hacer. Creo que deberías pensar en tu futuro». «Sí, papá, lo pensaré. Pero no vamos a discutirlo en la carretera». Subido en el estante superior, José se durmió al instante. No solo pensaba en el futuro, sino que volvía por un momento a su pasado para ponerle punto final. Solo que él no lo sabía en ese momento, después de 5 años. «¿Crees que esta vez será niño o niña?», preguntó Irene, saliendo del hospital con José. «Me gustaría una niña, por supuesto», contestó el hombre, «ya tenemos un hijo. Pero mientras los plazos sean pequeños, la espera será agradable». Se enteraron de que esperaban su segundo hijo y estaban encantados. Su hijo Jesús nació casi inmediatamente después de casarse. Y su relación se desarrolló rápidamente tras conocerse en una ciudad turística. Cuando volvieron a casa, se llamaban todos los días. José hizo caso de los consejos de su padre, e inmediatamente después de su regreso empezó a dominar el diseño. Siempre le gustó esta dirección, pero nunca se atrevió a admitirlo ante sí mismo. Tras un año de minucioso trabajo en sus propios proyectos, se convirtió en uno de los mejores diseñadores de su ciudad. Le contrataban para diseñar pisos, casas y oficinas. Por fin tenía éxito en la vida y podía estar orgulloso de sí mismo. Mirando a su hijo, Ágata no podía ser feliz. «Por fin se acabaron todas las pruebas en la vida de mi hijo», le dijo a Gaspar con una sonrisa de felicidad en la cara. Su relación también había mejorado. Un año después de volver a casa, decidieron empezar de nuevo. «Estoy seguro de que tenemos tiempo suficiente para corregir los errores de nuestra juventud», dijo Gaspar al pedirle matrimonio a Agas. La boda fue modesta pero muy sincera, romántica. Igual que la de José e Irene. Se casaron el mismo día e invitaron solo a los más allegados. «Siempre he pensado que la felicidad ama el silencio», dijo Blanca. «No hace falta tanta pompa ni tanto espectáculo. Lo más importante es que por fin tenemos una familia, completa y llena de amor». Se dedicó en serio al bordado, y durante todo un año después de volver del balneario creó bocetos. Resultó que durante toda su vida, Blanca soñó con revelar su talento artístico, pero debido al ajetreo de la vida cotidiana nunca ha sido capaz de hacerlo. «Mamá, este es el mejor momento para la autorrealización». Ágata la apoyó cuando Blanca le contó sus planes,
Quería abrir su propio taller de cuadros bordados a medida. Y 2 años más tarde, cuando las primeras obras estuvieron listas, organizó su primera exposición. «Ya ves», dijo José, «y tú no creías en ti misma. Dijiste que eras una abuelita, pero no eres vieja, tienes toda la vida por delante, nos darás ventaja a todos». Es verdad, Blanca estaba llena de energía y vigor. Tenía tantos planes que a veces ni siquiera le daba tiempo a realizarlos a tiempo. A veces se lamentaba, a lo que Ágata, José e Irene se mostraban sarcásticos. «Estoy trabajando», decía Blanca. «Pero mi bisnieto está creciendo. Ay, no soy una buena abuela, no soy una buena abuela». Irene y José siempre se reían de estas palabras, porque sabían que eran sarcásticas. En realidad, Blanca estaba contenta de haber encontrado un trabajo que le gustaba y en el que destacaba. Pasaba suficiente tiempo con Jesús como para que la llamaran buena abuela. Irene y José no necesitaban ayuda. Él trabajaba y ella no se separaban ni un paso de su hijo pequeño. Y cuando se enteraron de que esperaban un segundo hijo, José empezó a proteger aún más a su mujer de preocupaciones y problemas innecesarios. ¿Estás segura de que todo irá bien?, preocupado, le preguntó, cuando salieron del hospital. «No te ofendas, pero tú y yo no somos tan jóvenes. No en el sentido de que seamos viejos, sino de que tienes 35 años. No sé qué tipo de complicaciones, problemas de salud. Si quieres, podemos ir al extranjero para una hospitalización completa, todo el tiempo hasta el nacimiento estarás bajo la supervisión de médicos». José era muy querido por Irene, era para él no solo una esposa, sino un hombre que en un momento dado le dio un nuevo sentido a la vida. «Me salvó literalmente. Si no fuera por ti, no sé cómo habría sido mi vida». «Vamos, estás exagerando», bromeó Irene. «Yo solo te di un empujón, y luego tú lo hiciste todo sola. Pero tienes que admitir que, aunque no nos hubiéramos conocido, no habrías podido sufrir por tu Sara toda la vida. Habrías conocido a otra mujer, te habrías enamorado». «¿Qué años tienes?». A lo largo de los años, José no pensó ni una sola vez en su exmujer, como si nunca hubiera estado en su vida. A veces José tenía la sensación de que todo lo que le había pasado era un sueño terrible, del que no pudo despertar en muchos años. Y solo después de que apareciera Irene, y de que su negocio favorito, y las relaciones en su familia mejoraran, empezó a vivir plenamente, a no existir. Caminaban por el recinto vallado del hospital, que parecía más bien una zona de recreo. Por primera vez en mucho tiempo, José se dio cuenta de lo mucho que había cambiado y transformado su ciudad natal en los últimos años. Sus pensamientos se vieron interrumpidos por una mujer dolorosamente familiar sentada en un banco. Ya no era tan guapa como hace unos años. Llevaba un pañuelo en la cabeza y parecía triste y deprimida. «José, ¿por qué te detienes?». Irene tiró de él. «¿Qué te pasa?». «Mira, por favor, espérame en un banco cercano», le contestó. «Necesito hablar con alguien». Irene estaba indignada, por primera vez en mucho tiempo miró a su marido con reproche, e incluso tuvo serias ganas de decirle lo que pensaba al respecto. «¿Cómo que me esperé en el banco de al lado?». «¿Qué demonios es eso?», pensó para sí. Al ver el disgusto de su mujer, José empezó a calmarla. «Irene, cálmate», le dijo cariñosamente, cogiéndole la mano. «Pero de verdad que necesito hablar con alguien». «¿Me estás ocultando algo?». «¿Me ocultas algo?», preguntó ella. «Es que no entiendo por qué no necesito oírlo. Tú y yo siempre hemos estado ahí el uno para el otro. Y ahora has conocido a un conocido con el que de repente necesitas hablar urgentemente sin mí. ¿Cómo se supone que debo tomarme eso?». «Irene, no es un conocido. Es mi ex esposa Sara. Es mi ex esposa Sara. ¿Puedo acercarme a ella, al menos para saludarla?». «Vamos juntos». «Bien, solo para que estés tranquilo». «Hagámoslo así».
José no entendía sinceramente el repentino arrebato de emoción de su mujer. Irene siempre había sido tan educada y cortés, pero de repente le sobrevino. Desde luego, ella no tenía motivos para dudar de él. Él la quería solo a ella, y ella lo sabía. Y nunca había hecho una escena de celos. Irene, sin embargo, se sorprendió pensando que odiaba ver a aquella mujer. Tampoco le gustaba que José hubiera decidido acercarse a ella. Podía haber pasado de largo, fingiendo no reconocerla. Y no habría sido para tanto. Después de todo, habían pasado muchos años. «Hola, Sara», dijo José en voz baja, sentándose junto a ella en el banco. «Te he visto y he pensado en acercarme a saludarte. Tantos años contigo que no te he visto». Ella reconoció inmediatamente a José, pero no pudo ocultar su sorpresa. No era el mismo joven sencillo con el que se había casado una vez y con el que había vivido varios años bajo el mismo techo. Había cambiado mucho en los años que llevaban sin verse. Y no se trataba en absoluto de su aspecto. Había algo bastante evasivo en él. Interiormente, era una persona completamente diferente, y era imposible no darse cuenta. «Hola, José», contestó Sara. «No esperaba verte por aquí». «Podría decir lo mismo de ti», dijo él. José se fijó en el aspecto poco saludable de Sara, en el tono gris de su cara. Enormes ojeras, parecía una enferma grave. Y era tan evidente que resultaba imposible ocultarlo a las miradas indiscretas. Incluso si lo intentabas con todas tus fuerzas. «¿Qué haces aquí? ¿También has venido a registrarte?» «No exactamente. Hay una sala de oncología al lado». Sara lo dijo con tanta tristeza y fatalidad en la voz que José no pudo levantarse e irse. Ya no sentía nada por aquella mujer. Pero humanamente hablando, sentía mucha pena por su ex-mujer. Su destino era realmente trágico, pero en el fondo se daba cuenta de que se lo merecía. En su corta vida había cometido tantos errores que serían más que suficientes para varias personas. La relación con el francés se había fracturado casi inmediatamente después de la boda. Ella creía que la luna de miel sería el periodo más feliz de su vida. Pero las cosas resultaron ser completamente distintas de lo que ella había imaginado. Bernard resultó ser un hombre muy poderoso y sin escrúpulos. Sara no podía ni imaginarse cómo era en realidad. Cuando eran novios, era sensible, atento y cariñoso. Pero después de casarse, empezó a comportarse como un tirano. «Puedes guardarte tus opiniones para ti», le dijo una semana después de la boda, cuando ella le preguntó por qué no se habían ido de viaje alrededor del mundo. «Si crees que voy a gastar dinero en tonterías, estás muy equivocada. Yo soy el jefe de esta familia. Y solo yo decidiré lo que haremos, a dónde iremos y cómo viviremos». Tras estas palabras, Sara pensó inmediatamente en el divorcio. Siendo orgullosa y con principios, nunca permitiría que la trataran así. Pero no era tan sencillo. Bernard no iba a ceder. El divorcio no entraba en sus planes. «¿Quieres avergonzarme delante de mis amigos y socios?», dijo con dureza cuando Sara le dijo que pensaba divorciarse y volver a casa. «¿En serio crees que soy un niño pequeño que va a seguir tus reglas? Ni se te ocurra, no vas a ir a ninguna parte. Soy tu legítimo esposo y te quedarás conmigo y me obedecerás». A Sara solo la salvó el hecho de no ser ciudadana francesa. El día en que se produjo esta conversación entre ellos, Bernard estaba muy enfadado. Para no maldecir, Sara fingió aceptar e incluso se disculpó ante su marido. Y tras esperar la noche en que él saldría de casa para reunirse con sus compañeros, hizo las maletas, se dirigió al aeropuerto y voló a casa, donde la recibió su madre. «Dios, ¿cómo ha podido ser, hija mía?», lloró Ana. «En menudo lío te has metido». Al día siguiente, Sara llamó a su jefe y le informó de que no volvería a Francia, pues podía poner en peligro su vida y su salud. Pero la historia con su marido no convenció al jefe de que debía quedarse aquí.
¿Qué tiene que ver el trabajo? Preguntó. Si mañana no te vas a París, te despido. Entonces trabajarás toda tu vida en algún pésimo periódico local. Olvídate de tu carrera. Estas palabras sonaron como una sentencia. Ana insistió en que su hija no fuera a ninguna parte. Con gran dificultad, consiguió convencer a Sara de que no hiciera algo tan precipitado. Ni se te ocurra, dijo la madre con severidad. No sabes lo que tiene en mente. Mientras estés en tu país, estás completamente protegida. Si vuelves allí, no sabes lo que pasará. Ni siquiera puedo imaginar de lo que es capaz. Después de 15 días, Sara dejó su trabajo. Pero la confusión no terminó ahí. Durante meses Sara estuvo sumida en una profunda depresión, y cuando empezó a sentirse bastante mal, fue al médico. Mamá, no quiero vivir, dijo tras escuchar el terrible diagnóstico. ¿Por qué es así? Quieras o no, pero existe una palabra, dijo, que corta a la madre. Otros sobreviven. Y tú lo harás. Y no te atrevas siquiera a pensar lo contrario. No te atrevas a pensar lo contrario. Sara luchaba desesperadamente por su vida, pero cada día le veía menos sentido. Los médicos dicen que solo mejoraré si me voy al extranjero, dijo en voz baja. ¿Y al extranjero? Trabajo. Escribo ensayos para revistas y por todo el país. Y aún no tengo dinero para nada. Bueno, ha sido un placer verte, me voy. José, por favor, perdóname por todo. Si puedes. Espera, no te vayas. Yo te ayudo. Dime, ¿cuánto dinero necesitas? Tengo la oportunidad, de verdad, puedo ayudarte. Sara miró a su exmarido con los ojos llenos de lágrimas y no podía creer que estuviera escuchando esas palabras de él. Se sentía tan avergonzada de lo que le había hecho hacía unos años. ¿Has decidido dedicarte a la beneficencia?, le preguntó Irene a José cuando se lo contó todo. No te entiendo. Ella te dejó, te traicionó, y tú vas a ayudarla. Es mi deber moral, respondió tranquilamente José. No puedes ser como esas personas que un día cometieron una injusticia contigo. Tienes que ser más amable y ayudar siempre que puedas. Irene aceptó la decisión de su marido. Pero solo pudo aceptarla con el tiempo. Un mes después, Sara se operó en el extranjero. Y 6 meses después, regresó a casa tras recuperarse. Durante este tiempo, José y su padre construyeron una casa grande, donde se mudaron todos juntos. Faltaba un mes para que naciera la hija de José e Irene. Estaban muy contentos, sobre todo José. No tenía nada más que esperar. Hasta hace unos años, no podía imaginar que su vida iba a ser tan maravillosa.